y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. En la última clase estuvimos viendo 4 salmos que fueron 63, 65, 67 y 69. Y como hacemos siempre, damos un pequeño repaso, un pequeño resumen a lo que trataban esos salmos. El Salmo 63 lo titulé Banquete en el peor momento, banquete en el peor momento y también en el peor sitio posible, porque como dice el encabezamiento del Salmo, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá, y estaba en el desierto de Judá en ese momento porque estaba escapando de su hijo Absalón, que lo quería matar. Sin embargo, en medio de esas circunstancias tan angustiosas y tan dramáticas, él va a experimentar este banquete espiritual, como dice en el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. A veces, en las peores circunstancias, es factible, es posible experimentar la presencia de Dios y la bendición de Dios en una forma profunda e intensa, que cuando estamos en momentos favorables a veces no la sabemos valorar. Pero aquí David experimentó eso en ese momento tan difícil en su vida. Luego saltamos al Salmo 65 y entonces ahí veíamos 2 facetas de Dios. Una faceta salvadora, una faceta misericordiosa, personal y también colectiva. Como dice en el versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y ahí veíamos entonces esa faceta de Dios de Salvador, como Salvador nuestro. Pero luego el Salmo sigue avanzando entonces y toca otra faceta que tiene que ver con nuestro entorno, con lo que nos rodea, con la creación. Y veíamos ahí cómo Dios la preserva, cómo Dios la cuida, la sustenta, como dice el versículo 9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Luego saltábamos al Salmo 67. El Salmo 67 lo titulé Bendecidos para bendecir, y dije que se puede considerar el salmo misionero de la Biblia, porque la bendición que se está rogando a Dios que derrame sobre nosotros no es para que termine en nosotros, es decir, no es para que nosotros seamos felices y estemos prósperos y dichosos y ya está, sino que se está pidiendo que Dios derrame su bendición sobre nosotros para que nosotros a su vez podamos ser canales y podamos ser medios e instrumentos para que esa bendición que ha llegado a nosotros pase a través de nosotros y pueda alcanzar a otros. Y veíamos ahí que este Salmo 67 describe el propósito misionero de Dios, que luego en el Nuevo Testamento, con las palabras de Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, entonces va a cumplirse. Y luego íbamos al Salmo 69, que lo titulé Salvado de la perdición, porque efectivamente es un salmo en el que es de David también, que aunque en el encabezamiento no especifica, no describe las circunstancias, como en otros salmos sí lo especifica que por las que está pasando, pero son circunstancias que no sabemos cuándo ocurrieron, en qué momento de su vida. Lo cierto es que fueron momentos muy difíciles también y muy angustiosos. Y veíamos ahí que había varios pasajes de este salmo que luego se citan en el Nuevo Testamento y que incluso se ponen en los acontecimientos que tuvieron lugar cuando la crucifixión de Jesús se repiten, se cumplen de una manera plena. Y así es como llegamos entonces a este Salmo 71,
que lo he titulado Vulnerable pero estable. Vulnerable pero estable. Es un salmo anónimo. Como vemos, no tiene autor conocido, no se nos dice quién es el autor. Yo le tengo un afecto especial a este salmo. Bueno, hay algunos salmos que tengo una inclinación especial, no es porque desprecie a otros, no, pero bueno, hay pasajes de la Escritura con los que a veces nos sentimos muy identificados. Y concretamente yo con este salmo siento un afecto especial, porque este salmo fue escrito por alguien que estaba ya en el último tramo de su vida, en la etapa final de su vida. Es alguien ya que está avanzado en años, entonces, y como yo también lo estoy, pues me siento muy identificado con lo que aquí dice. El Salmo tiene tres miradas, por así decirlo. Una mirada al presente, a lo que está ocurriendo, a lo que está experimentando en ese momento el escritor. Una mirada atrás, una mirada al pasado, y hay una mirada también al futuro, hacia lo que está por venir. En el presente, la mirada al presente, él se siente vulnerable, se siente débil, y se siente débil por dos circunstancias. Una, son los enemigos que tiene. Allí tenemos en el versículo 4, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Luego en el versículo 10 también, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Aquí vemos la palabra enemigos. Ya hemos dicho varias veces que es una palabra que se repite en muchos salmos, siendo de hecho este libro de Salmos donde más veces aparece la palabra enemigos. Pero estamos acostumbrados a que aparezca en los salmos de David. En los salmos de David él los cita en muchas ocasiones porque efectivamente él tenía muchos enemigos, poderosos enemigos que le odiaban y que querían acabar con él. Pero aquí ya no estamos con David, aquí ya estamos con un personaje que no sabemos quién es, pero que no es él, y sin embargo tiene enemigos. Esto nos enseña una importante lección, es que todo creyente, cada creyente, llámese como se llame David o se llame de otra manera, tiene enemigos. Y tiene enemigos que quieren hacerle daño, evidentemente. Por eso son enemigos, que quieren destruirlo. Y aquí tenemos entonces el primer aspecto por lo cual esta persona se siente vulnerable, se siente débil por esos enemigos que quieren atacarla. Y la otra razón por la que él se siente vulnerable es su condición personal. Su condición personal la tenemos allí en el versículo 9. Dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Así que este hombre no está en la plenitud de su juventud, ni tampoco de su madurez, no tiene 30 o 40 años, ni nada de eso, sino que está bastante más avanzado en años. Él habla aquí el tiempo de su vejez y con las fuerzas acabándose. Entonces, es evidente que a medida que pasan los años, nuestras fuerzas y también nuestras facultades van mermando. Y esto es entonces lo que le hace a una persona en esta edad sentirse más vulnerable, sentirse más débil.
Otra vez en el versículo 18 dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Otra vez vuelve a constatar aquí esta realidad de la avanzada edad en la que se encuentra y por lo tanto que necesita de Dios de una manera profunda, de una manera intensa. Y es de ahí, de estas dos circunstancias, vulnerabilidad por causa de sus enemigos y vulnerabilidad por causa de su condición personal, por la cual eleva su oración a Dios. Surge esta oración que brota ya desde el versículo 1, en ti, oh Señor, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ahí es donde está brotando entonces esta oración a causa de todo esto que acabamos de decir. Y otra vez en el versículo 12, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Versículo 12, oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Es que otra vez de nuevo vuelve aquí a implorar a Dios, a rogar a Dios para que le pueda ayudar. Aquí en el versículo 2 tenemos una frase que ya nos ha salido en otras ocasiones en los Salmos, cuando dice, socórreme y líbrame en tu justicia. Líbrame o sálvame en tu justicia. Y entonces vemos que ahí hay una concordancia entre justicia y salvación. Una concordancia que parece que no es muy lógica porque si hay justicia no puede haber salvación y si hay salvación es porque se ha dejado a un lado la justicia. Pero aquí se está hablando de socórreme y líbrame en tu justicia, que es algo que ya nos salió en el Salmo 65 y versículo 5, cuando dice allí, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Salvación y justicia, por lo tanto, son compatibles la una con la otra, y aquí en el Salmo 71 de nuevo lo volvemos a ver todo esto. Esta es la mirada al presente que él está realizando. Se da cuenta, constata lo que está ocurriendo y el peligro también que está corriendo y que se cierne sobre él. Pero además de mirar al presente, él mira hacia el pasado, mira hacia atrás, pero no mira hacia atrás como añoranza para decir, qué maravillosos fueron aquellos tiempos de entonces en comparación con estos de ahora, qué desastre. Y entonces se ha quedado anclado, se ha quedado allí parado en el pasado. No, no, no. Él no está, vamos a decir, anclado al pasado, como diciendo, y eso ya es irrecuperable. No. La razón por la que él recurre al pasado es porque en ese pasado hay una serie de enseñanzas y de lecciones siempre provechosas y porque además recurrir al pasado es como una catapulta que le impulsa hacia adelante. La mirada al pasado la tenemos en el versículo 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Aquí está él mirando atrás, en su vida.
su juventud, no solamente en su juventud, desde su mismo nacimiento, desde cuando estaba en las entrañas de su madre. Y allí, desde ese momento, él reconoce el cuidado, la preservación de Dios en su vida y también luego en su etapa de juventud, como Dios ha sido su seguridad y ha sido su confianza. Así que echa la mirada hacia atrás. Ya digo, no como nostalgia, no como una añoranza vana que al final no sirve para nada, sino que esto le va a servir para mirar hacia adelante. Hay otros salmos en los que vemos la importancia de echar la vista atrás. Echar la vista atrás. Por ejemplo, el Salmo 106. El Salmo 106 es un largo salmo, muy largo. Tiene nada menos que 48 versículos. Pero en este salmo lo que se está haciendo es repasando toda la historia del pueblo de Dios desde que salieron de Egipto y todo su paso por el desierto, todos sus fracasos, todas sus caídas, luego la entrada también en la tierra de Canaán, los fracasos otra vez recurrentes que tuvo allí, etc. Y evidentemente todo esto no es para condenarse o para quedarse ahí en el fracaso, sino que es para tomar nota de todo ello para que no se vuelva otra vez a repetir. Así que, como hemos dicho ya algunas veces a lo largo de todo este tiempo, la historia es una gran maestra, solamente que sepamos sacar las lecciones pertinentes de ella para poder aprender al máximo. Y luego dijimos también que el pasado es muy provechoso y muy útil, porque puede servirnos como una catapulta que nos impulse hacia adelante. De la misma manera que a veces hay resortes, muelles que se estiran hacia atrás para que de esa manera salga disparado lo que se ha puesto delante de ese muelle o de ese resorte, así ocurre también aquí ahora. Por ejemplo, en el Salmo 74, y versículo 12, luego vamos a ver el Salmo 74 con un poco más de detenimiento, pero después de describir la situación actual por la que se está pasando, que es una situación en la que hay una caída de la nación, él dice en el versículo 12, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y a partir de ahí entonces empieza a rememorar todas las obras salvadoras de Dios en medio de su pueblo. Y ese recuerdo, ese rememorar todo eso, le va a servir para estímulo y para ánimo, para cobrar nuevas fuerzas ante las circunstancias presentes por las que está pasando. El autor del Salmo 71 entonces está mirando hacia el pasado también para recordarse a sí mismo toda esa fidelidad de Dios que él ha experimentado. Es más, en el versículo 20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. He pasado por muchas experiencias muy duras y muy difíciles anteriormente. Pero la oración que él hace y el deseo que sigue teniendo en su corazón, a pesar de que los años ya son numerosos en su vida, es, versículo 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad
y tu potencia a todos los que han de venir. Así que este hombre sigue teniendo el mismo deseo que tuvo anteriormente de poder anunciar el poder de Dios, la potencia de Dios, las obras de Dios a todos aquellos que quieran escucharle. Así que, lejos de quedarse sumido en el pasado, él está pensando en que todavía el tiempo de vida que tenga quiere emplearlo precisamente para proclamar, para anunciar a otros aquello que Dios es. Mirad al presente, mirad al pasado, y hay una mirada al futuro también en este salmo. La tenemos en este versículo 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Está mirando aquí hacia el futuro, hacia lo porvenir, hacia lo que está por delante. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Es un creyente curtido en las pruebas. Es un hombre que ha pasado por multitud de pruebas por las que Dios le ha hecho pasar. Pero dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Y aquí estamos constatando otra vez en este libro de los Salmos la enseñanza de la esperanza, la creencia en que hay vida después de esta vida. Y no solamente una vida cualquiera, una vida como esta o algo así parecida, pero de otra manera, no. Es algo totalmente diferente. De nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Entonces aquí se está hablando acerca de la glorificación, de la gloria de parte de Dios que el creyente espera. Y es más, aquí implícitamente se está enseñando la resurrección de los muertos. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Es como ha habido una sepultura, ha habido un entierro, pero me vas a levantar, Señor, de esos abismos de la tierra. Así que la mirada hacia el futuro de esta persona está saturada de esperanza y de esperanza viva en aquello que Dios tiene para él. En ese sentido se parece, en el Antiguo Testamento, se parece a lo que el apóstol Pablo va a decir luego en la carta segunda de Corintios, en el capítulo 4 y versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí tenemos, de la misma manera que este salmista está diciendo, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. El apóstol Pablo está relatando aquí todas esas angustias y males, pruebas, dificultades a lo largo de su ministerio que él está pasando. Tribulación, apuro, persecución, derribado. Así es
la experiencia suya. Pero en medio de este presente actual que él está experimentando, él no ha perdido la confianza ni la esperanza. Él, como este hombre de aquí del Salmo 71, vulnerable, pero estable, vulnerable, pero inconquistable, pero invencible. Y es por eso, por lo que sigue el apóstol Pablo aquí en este capítulo 4 y versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, lo mismo que el autor del Salmo 71, en la vejez, en las canas, cuando mi fuerza falte. Así se siente. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Esa es la realidad física que estoy experimentando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo mismo que el autor del Salmo 71. Porque esta leve tribulación momentánea, leve, le llama. Y ha hablado de tribulación, de apuros, de persecución, y en otro, un poco más adelante, va a hablar con más detalle de todos los sufrimientos que ha experimentado por causa de Cristo, y sin embargo aquí le llama leve tribulación momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y a partir de este momento el apóstol Pablo va a hablar de la verdad de esa resurrección del cuerpo. Aquí en el Salmo 71, este personaje se adelanta, por así decirlo, a él y ya está enseñando y describiendo todas esas cosas. Yo creo que este salmo, teniendo en cuenta la persona que lo escribió, que no sabemos su nombre, pero sabemos que era una persona de edad avanzada, se parece a lo que dice el Salmo 92 y versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Está hablando aquí del creyente, del justo, que va a florecer como una palmera, que va a crecer como un cedro fuerte del Líbano. Y aún en la vejez, que es la etapa de decadencia, la etapa de declive, dice, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y ciertamente para anunciar que el Señor es recto. Y es lo que este hombre del Salmo 71 tiene también en su corazón. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. El salmo del creyente que está en el último tramo de su vida. Todo un ejemplo, toda una lección para aquellos que ya estamos llenos de canas. Pasamos de este salmo al siguiente, al Salmo 72. El Salmo 72 lo he titulado El Rey y el Reino. Es muy fácil titular este salmo porque cuando lo leemos entonces nos damos cuenta de que efectivamente el tema que tiene es el rey y el reino. Pero he puesto las palabras rey y reino con mayúscula, porque aquí no estamos ante un rey cualquiera
o un rey más, ni estamos ante un reino cualquiera o un reino más. Estamos ante un rey con mayúscula y un reino con mayúscula. Un rey incomparable, único, y un reino también único e incomparable. El Salmo tiene un encabezamiento para Salomón. Este es el encabezamiento del Salmo. Hay otro Salmo más que tiene este encabezamiento, que es el Salmo 127. Son dos salmos dedicados a Salomón. Sin embargo, aunque Salomón sea la persona a la que va dedicado, es evidente que lo que se dice en este salmo traspasa, supera a Salomón. Salomón no da la talla, no dio la talla de lo que aquí se está describiendo de este rey y este reino. Con toda su grandeza, con todo su esplendor, todo su brillo que él tuvo y que su reino tuvo, sin embargo, sabemos lo que ocurrió. La última etapa de su vida fue lo contrario del Salmo 71. Mientras que el autor del Salmo 71 está diciendo: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, el tramo final de la vida de Salomón fue de decadencia absoluta. Y su reino acabó como acabó también, con su muerte en la división y la pérdida territorial y en todos los sentidos. Por eso, aunque el Salmo va dedicado a Salomón, sin embargo, el cumplimiento de este Salmo es para alguien mayor que Salomón. Ahí está entonces el comienzo del Salmo: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Nada más leer estos 4 versículos podemos darnos cuenta de que hay unas palabras que se repiten una y otra vez y son palabras que están relacionadas entre sí. Y esas palabras son justicia y juicio. Los juicios son las disposiciones del gobierno de Dios, la ejecución del gobierno de Dios. Y la justicia es la norma recta por la cual este gobierno entonces se mueve. Aquí los tenemos, versículo 1, da tus juicios al rey, tu justicia al hijo del rey, él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos una y otra vez. Juicio, justicia, juzgar se están repitiendo. Y es que la piedra angular de este reino, de este gobierno, es la justicia. Es la piedra angular que sostiene a este reino. O sea, no es la prosperidad, no es la paz, no es la libertad, no es la igualdad. La piedra angular es la justicia y todas las demás cosas que acabo de mencionar son consecuencias de esa justicia.
de esa piedra angular. Es muy importante que nos demos cuenta de esto, porque esta es la característica que distingue a este reino, o sea, a este gobierno de todos los demás gobiernos y reinos de aquí abajo, de este mundo. Es verdad que los gobiernos y los gobernantes de este mundo emplean la palabra justicia, la tienen en sus labios, en sus discursos, en sus escritos. La Constitución española, en el artículo 1, comienza hablando de que España se constituye en un Estado de derecho en el que los valores que la fundamentan son la libertad, la justicia y la igualdad. Ponen la justicia en segundo lugar. Pero bueno, el caso es que la justicia está en los textos jurídicos, está en los discursos, está en la oratoria, está en todo eso, pero a la hora de la verdad, la justicia, cuando se convierte en un inconveniente, cuando se convierte en un obstáculo, entonces se retira para ser sustituida por la conveniencia o por el interés, cuando no, por la propia injusticia. Pero este rey y este reino no es así. La base y el fundamento verdadero y real, no solamente de palabras bonitas, sino el fundamento verdadero es precisamente este de la justicia. Es lo que dice el Salmo 89, lo hemos visto en alguna ocasión antes ya, versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Efectivamente, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, porque si no hay justicia, no puede haber libertad verdadera. Si no hay justicia, no puede haber paz verdadera. Si no hay justicia, no puede haber prosperidad y bendición verdadera. Fíjate cómo en el versículo 3, después de mencionar en el versículo 1 y versículo 2 la justicia y el juicio, dice 3, los montes llevarán paz al pueblo. Pero la paz viene después de la justicia. Versículo 7, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Ves otra vez el orden? Es la justicia primero y luego, como una consecuencia, es la paz. No es la paz primero y luego viene la justicia, sino que la paz siempre verdadera es una consecuencia de la justicia. ¿Quiénes son los agraciados, los bendecidos con formar parte de este reino? Pues son las personas en las que la mayoría no pensaría, porque son los destituidos, son los débiles. Las palabras pobres, menesterosos, se repiten una y otra vez. Versículo 2. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. 4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso. 12. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. 13.
tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Así que son esta clase de personas los más débiles, los más necesitados, precisamente aquellos sobre los cuales va a gobernar y van a formar parte entonces de este reino. En este sentido, esto se parece, ya anuncia lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14 y versículo 21, cuando Jesús habla de aquella invitación que hizo aquel hombre, aquella gran cena, la extendió a los que supuestamente eran dignos de recibir aquella invitación, pero todos pusieron excusas y no quisieron ir. Versículo 21, estamos en el capítulo 14 de Lucas. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, los destituidos, los débiles, los despreciados. Esos son precisamente los que son hechos objeto de esta invitación y van a disfrutar y van a formar parte entonces de esta cena. Es lo mismo que el apóstol Pablo posteriormente va a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, un texto que ya hemos citado en varias ocasiones. Allí en el versículo 25, porque lo insensato de Dios, lo débil de Dios, lo necio del mundo. 27, lo débil del mundo, es aquí donde quería estar, no en el 25, en el 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Necio, débil, vil, menospreciado, lo que no es lo que enseña el Salmo 72 cuando habla de los pobres, los menesterosos, los afligidos. Son ellos los que van a recibir esta bendición de formar parte de este reino, de esa justicia. Porque la justicia es una espada de doble filo. La justicia tiene un aspecto salvador, porque estas personas, pobres, afligidos y menesterosos, son los que no han recibido justicia, sino injusticia y opresión. Y esta justicia salvadora viene entonces para librarlos de todo eso. Ese es un filo de la espada de la justicia, pero esa espada tiene otro filo, que es que a aquellos que los han oprimido en este reino hay una derrota total de toda esa maldad. Por eso hay justicia y salvación. Este reino se nos enseña aquí cuál es su extensión. Versículo 5, su duración, luego vamos a la extensión. Duración, versículo 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Así que este no es un reino de 40 años. David reinó 40 años, Salomón reinó 40 años. Y 40 años suele ser el tope del gobernante aquí abajo, que
que reina o que gobierna, porque más allá de eso la vida humana no da más de sí. Pero aquí se está hablando de una duración, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Versículo 7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Todo esto son ilustraciones para decir, es interminable en el tiempo, no acaba, no se termina. Versículo 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Estamos aquí hablando entonces de alguien que no está sometido a las leyes del tiempo, ni su reino tampoco. Eso en cuanto al tiempo. Pero luego en cuanto a la extensión geográfica de este reino, este no es un reino que tiene una limitación, que tiene fronteras, no las tiene. Versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Así que este es un reino universal, al contrario que todos los demás reinos. Es eterno y es también universal. Y luego fíjate también los personajes que a continuación se citan, sobre los cuales va a dominar, va a gobernar. Versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Los moradores del desierto son gente que vive en un ambiente muy duro y muy difícil. Están curtidos ante las experiencias y la escasez más grande que pueda haber. Y esa experiencia les ha hecho tan fuertes interiormente en sí mismos que se sienten orgullosos de ser libres y de no estar sometidos a nadie. No es lo mismo que los moradores de la ciudad, que los moradores de las grandes capitales o de las pequeñas ciudades. No, aquí esta gente son libres, son independientes, no están sometidos ni sujetos a nadie. Y en ese sentido eso les da una sensación de altivez y de orgullo. Nadie puede con nosotros. Ante él se postrarán, literalmente es, se arrodillarán, doblarán su rodilla los moradores del desierto. O sea, los que parecen inconquistables, los que nadie ha podido someter, este rey con mayúscula los ha sometido. Sus enemigos lamerán el polvo, serán derrotados. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Tarsis, el sitio lejano, occidente, además con toda la riqueza que eso conlleva, poderosos, Sabá y Seba, en Arabia, ricos en especias, piedras preciosas, vienen para rendir tributo ante este rey. Versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Así que no hay duda, no hay ninguna duda
de que estamos aquí ante un rey y un reino que no tiene limitación geográfica, que no hay nadie que pueda decir, le estoy haciendo frente y estoy teniendo éxito, estoy resistiendo. No, aquí hay un poder absoluto y total sobre todo y sobre todos. La bendición es característica de este reino. Versículo 6. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Estas imágenes, estas ilustraciones aquí de lluvia sobre la hierba cortada y de rocío que cae sobre la tierra son ilustraciones que nos hablan de bendición. Y este rey, entonces, es el que trae precisamente esa bendición. Versículo 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Fíjate, normalmente no se siembra en la cumbre de los montes, ¿verdad? No. Se siembra en el valle. O se siembra como mucho en la ladera, en las terrazas de los montes, pero no en la cumbre de los montes. Aquí será echado un puñado, solamente un puñado, poco grano, nada más, en la tierra, en la cumbre de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Es decir, su cosecha de ese pequeño puño con grano en la cumbre de los montes va a ser tan abundante que va a hacer ruidos como las mieses sopladas por el viento. Suenan como el Líbano, con sus famosos y altos, magníficos cedros. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Así que este rey y este reino traen la bendición. Versículo 15. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Este se orará por él, se puede entender que se orará a través de él o a él continuamente. Y efectivamente, es lo que vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 24, Jesús hablando a los suyos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Por medio de él, a través de él, la oración. Se orará por él, a través de él, continuamente. Y este reino y este rey, versículo 17, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dura el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Benditas serán en él, en este rey, todas las naciones. De tal manera que en él se cumple la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa dada a Abraham se cumple en este rey. Benditas serán en él todas las naciones. Y el Salmo termina aquí con una bendición a Dios. Versículo 18, bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, maravillas. Porque este reino es una maravilla. Claro que sí, porque no estamos aquí ante un reino al uso,
ante un gobierno normal y corriente. Estamos aquí ante algo tan excelso y tan magnífico que es una maravilla. El Dios de Israel, el único que hace maravillas. Este es el Rey y este es el reino en el que podemos y debemos confiar y esperar. No pongamos nuestra esperanza en los gobernantes y en los gobiernos de aquí abajo, porque son humanos, nada más que humanos. Nos van a defraudar, nos van a decepcionar, aunque en un momento determinado pensemos, aquí está la respuesta, aquí está, esta es la solución. No, esta es la respuesta. Aquí está la solución verdadera en este Rey y en este reino. Pasamos al Salmo 73. El Salmo 73 lo he titulado Tres certezas. Tres certezas, tres seguridades. Lo que pasa es que hay dos seguridades que son verdaderas y una que es falsa. Y esas tres certezas están en la palabra ciertamente. Así se abre Salmo de Asaf. Pero antes de entrar en el Salmo en sí, decir, acabamos de terminar el libro 2. Ya dijimos que el Salterio está dividido en 5 partes, 5 libros. Y como vemos al final del Salmo 72, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ya dijimos también en su momento que no quiere decir que es que después de esto ya no hay más salmos de David. Nos lo vamos a encontrar. Pero el grueso de los salmos de David está en esta parte, en estas 2 primeras partes del libro de los salmos. Y ahora es cuando empieza aquí una colección, por así decirlo, desde el Salmo 73 al 83, son todos salmos de Asaf. Del 73 al 83, 11 salmos son de Asaf, más el 50 es de Asaf también. En conjunto tenemos 12 salmos que están bajo el nombre de Asaf. Él fue el escritor. Llama la atención que algunos de los salmos de Asaf hablan sobre o describen la destrucción de Jerusalén y la caída de la nación. Asaf fue uno de los cantores, de los levitas cantores, que David ordenó que se encargaran de ese menester allí en el tabernáculo. Si vamos a Primero de Crónicas, capítulo 11 y versículo 17, o 16 mejor, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y estos 3 nombres, Emán, Asaf y Etán, van a salir en el libro de los Salmos porque son autores de algunos de los salmos. El que más, Asaf. Pero si Asaf vivió en el tiempo de David, ¿cómo puede describir la caída de Jerusalén, la ruina de Jerusalén y la caída de la nación, si eso ocurrió varios siglos después? Ya dije en su momento que hay 2 respuestas posibles. Una, que este hombre ha recibido una palabra profética
mediante la cual está describiendo acontecimientos que van a ocurrir siglos después, u otra es que el Asaf de los Salmos no es el mismo Asaf que el levita cantor de David, sino que es otro personaje que se llama del mismo nombre. Puede ser las dos opciones, no lo sabemos. Lo cierto es que sea como sea, este hombre está inspirado por el Espíritu Santo. Y como he dicho, este salmo yo lo he titulado Tres certezas, y se podía añadir 2 puntos, 3 certezas, 2 puntos, 2 verdaderas y una falsa. Él llega en este salmo a 3 certezas, 2 verdaderas y una falsa. La primera la tenemos en el versículo 1. Ciertamente. Ese ciertamente, eso es una certeza. Ciertamente. La segunda la tenemos en el 13, versículo 13. Verdaderamente. Aquí han traducido verdaderamente, pero es la misma palabra. Podía haberse perfectamente dejado ciertamente también. Segunda certeza. Y la tercera la tenemos en el versículo 18. Ciertamente. 3 certezas. Ciertamente, ciertamente, ciertamente. La primera certeza. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso es una certeza, una seguridad, una verdad que Él conoce y que afirma y sostiene. Ciertamente, estoy seguro de que Dios es bueno para con su pueblo, para con los puros, para con los limpios de corazón. Una verdad inmutable. Sin embargo, está mirando a su alrededor y está viendo lo que le rodea. Y lo que le rodea le induce a la caída, le induce al abandono, a la tentación. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esto es algo que no solamente le hace a este hombre, le conmueve, le agita interiormente, sino que fue el caso de Job también, viendo su propio caso y la experiencia de otros que eran malvados, que les iba bien. Es la experiencia de Jeremías, preguntándole a Dios por qué permite que los que hacen mal les vaya bien. Y es la experiencia en definitiva del creyente de todas las épocas y todas las edades, al ver lo que está ocurriendo. Y aquí hay una descripción de esta prosperidad de los malvados, versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, tienen una seguridad asombrosa. Se sienten seguros y desafiantes además. Ponen su boca contra el cielo, o sea, contra Dios. Y su lengua pasea toda la tierra. Esta es la descripción. Y esta es la fuente de tentación para este creyente. Entonces, para decir, ¿por qué no
hacer lo mismo. Es el aviso que ya vimos en el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ese aviso de David, en este caso, es una constatación de que efectivamente es posible que el creyente se sienta atraído, se sienta vencido por todas estas circunstancias, todo esto que está viendo a su alrededor. ¿Por qué no hacer lo mismo? Y ahí es donde llega a una certeza, a una segunda certeza, que es la del versículo 13. Verdaderamente, o sea, ciertamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Lo que está diciendo, ni esta certeza, es que no merece la pena seguir a Dios. No vale la pena seguir sirviendo a Dios. En vista, además, no solamente de que todos esos están prosperando, sino de que su experiencia personal es, versículo 14, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, está experimentando la disciplina de Dios. El trato severo de Dios para con él. Ya hemos hablado de la disciplina de Dios, ¿verdad?, en otras ocasiones. Por ejemplo, ese salmo que habla de la enfermedad que ha venido como una disciplina para afligir al creyente. Aquí está, dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y lo da como una certeza. Ciertamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No merece la pena, no vale la pena seguir adelante. Pero es una certeza falsa, aunque en este momento él la está sosteniendo. Versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. No me puedo convertir en uno de ellos. Voy a ser un mal testimonio para otros. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ciertamente, es duro trabajo comprender cómo Dios permite que las cosas estén como estén. Y mediante el razonamiento humano no se llega muy lejos. Y mediante la experiencia propia no se llega muy lejos. Mediante su razonamiento y mediante su experiencia llega a la conclusión de decir, ciertamente en vano he limpiado mi corazón. Necesita otro conocimiento, un conocimiento superior, una luz que lo ilumine, que lo alumbre, para ayudarle a comprender todo esto. Y ahí es donde lo va a encontrar. No en sí mismo, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, es en la presencia de Dios, cuando nos ponemos en la presencia de Dios, cuando somos iluminados y recibimos el conocimiento de qué es lo que les va a acontecer a todos ellos. Ciertamente, ahora es cuando llega la tercera certeza. La segunda era falsa, fue momentánea, pero ahora la ha podido dejar.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. 3 certezas, 2 verdaderas. La primera certeza es sobre la bondad de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. La tercera certeza, que es también verdadera, es sobre la justicia de Dios. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Deslizaderos quiere decir que están en la cuesta abajo y que van a llegar a tocar fondo, que están perdidos, que están condenados. Bondad y justicia de Dios. La segunda gran certeza verdadera, entonces, que hay en este salmo. Vamos a ir terminando. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Cuando trataba con su propio razonamiento, por sus propios medios, de llegar a entender las cosas. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aquí él está dando testimonio de la guía y la dirección de Dios a lo largo de su vida. Y luego fíjate, después me recibirás en gloria. Es de nuevo otra enseñanza en el libro de los Salmos sobre la vida después de esta vida. Y no una vida cualquiera. Después me recibirás en gloria. Hay una glorificación que aguarda al creyente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios y solo Dios, nada más que Dios, es el anhelo de este creyente. Es algo parecido a lo que vimos allí en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Aquí tenemos la fragilidad, la debilidad de su humanidad como ser humano, que es creyente, pero es frágil y débil. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí es donde Él está sustentado y afianzado. Y el Salmo termina, versículos 27 y 28, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aquí hay 2 clases de personas que se mencionan. Los que se alejan de Dios, que van a perecer, y los que se acercan a Dios. Y ese acercarse a Dios es para ellos el bien pleno y total. Salmo 73, 3 certezas, 2 puntos, 2 verdaderas y una falsa. La semana que viene, si Dios quiere, continuamos con el Salmo 74 y iremos avanzando, yendo adelante, saltando ya en algunos de los salmos. Cuando me los salto, espero no estar dando la impresión de que unos son más importantes que otros y de que en estos que me fijo es que hay algo especial que los otros no tienen. No.
Cada uno de los 150 salmos es una piedra preciosa. Lo que pasa es que no tenemos tiempo material para dedicarnos a cada uno de ellos, pero espero que todo esto esté sirviendo también para que nos enamoremos de este libro de los Salmos y nos enamoremos del Dios que inspiró este libro de los Salmos. Que el Señor os bendiga y hasta la semana próxima. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.